vamos a comenzar con lo que es el asma bronquial. ¿Bien? Siempre cuando comenzamos a hablar de una entidad, bien, vamos a empezar por lo que es la definición y por lo que es la parte general de esta entidad. En este caso vamos a hablar de un síndrome que se caracteriza por una obstrucción crónica y por lo general reversible de la vía aérea. Si yo estoy hablando que el asma es un síndrome, ¿a qué me estoy refiriendo? Conjunto de signos y síntomas. Excelente, es que es un conjunto de signos y síntomas. Los síntomas, ¿cómo voy a obtener yo esa información de los síntomas? ¿Mediante qué? La anamnesis. Perfecto, es algo que el paciente me lo tiene que referir. Mientras que los signos ya es algo objetivable, es algo que yo voy a poder pesquisar mediante mi examen físico. ¿Bien? En el caso del asma, lo que ocurre a nivel fisiopatológico es una respuesta exagerada ante diversos elementos que desencadenan y que generan una obstrucción y síntomas respiratorios. Estos elementos que generan la obstrucción y los síntomas respiratorios se originan a partir de un infiltrado a nivel bronquial de células como ser eosinófilos, linfocitos T y mastocitos, fundamentalmente eosinófilos. ¿Bien? Entonces, para entender un poquito cómo es que se va generando esto, hay una gran base genética en los pacientes asmáticos, ¿bien? Que ante determinados estímulos se genera una hiperreactividad a nivel bronquial. Esta hiperreactividad, que es la respuesta exagerada, ¿bien? A nivel bronquial, genera una obstrucción como consecuencia de un infiltrado a nivel bronquial de células inflamatorias. ¿Qué células? Fundamentalmente eosinófilos, pero también linfocitos T y también mastocitos. Esta información no es menor porque vamos a estudiar el año que viene en medicina interna que una de las formas también de hacer un diagnóstico es mediante laboratorio en el cual yo puedo ver qué células están aumentadas y en estos pacientes voy a encontrar que voy a tener una abundante cantidad en la proporción de eosinófilos. Pero cuidado, porque los pacientes alérgicos también tienen aumentados los eosinófilos. ¿Bien? Entonces no es algo patognomónico, pero sí es un hallazgo que voy juntando la anamnesis, voy juntando los signos y voy juntando datos de los estudios complementarios y al juntar todo eso voy a poder llegar a mi diagnóstico definitivo. Por eso es algo que decimos y que anteriormente también hemos desarrollado en seminarios anteriores, que uno para hacer un diagnóstico no se basa únicamente en un estudio complementario. Siempre lo pone en el contexto del paciente, ¿bien? De los datos del paciente, de la historia clínica del paciente y del examen físico del paciente. Ahora bien, los pacientes asmáticos, por lo general, bien, en situaciones no de crisis, suelen tener una función pulmonar conservada. Van a estudiar el año que viene que hay un método diagnóstico funcional que se llama la espirometría, ¿bien? En el cual voy recabando distintos datos, el volumen, el BEF sub 1, la capacidad vital forzada, etcétera, etcétera, que cuando yo le aplico, bien, le solicito una espirometría a un paciente asmático con diagnóstico de asma, pero que no esté cursando una crisis asmática, bien, la función pulmonar, por lo general, va a estar conservada. Sin embargo, estos pacientes cursan con crisis en los cuales se exacerban la sintomatología respiratoria, ¿bien? Que se exacerba esta obstrucción y es ahí cuando me da la sintomatología clásica o típica que hablamos en el asma bronquial. Como vamos a ver un poco más adelante, pero me adelanto, una cosa es hablar de asma bronquial y otra cosa es hablar de crisis asmática. Para que tengamos la idea, cualquiera de ustedes en estos momentos puede tener el diagnóstico de asma bronquial y no por eso tener una sintomatología. ¿Bien? En las crisis asmáticas es cuando aparece la mayor parte de la sintomatología. Bien, como dijimos anteriormente, hay un gran componente genético
sobre la base del asma bronquial, también hay una relación bastante estrecha con lo que son cuestiones alérgicas, y de hecho está demostrado de que, de que una gran cantidad de pacientes asmáticos tiene atopía y tiene dermatitis atópica, es decir, un tipo de eczema, ¿bien? Tiene rinitis alérgicas y presenta mucha sintomatología no respiratoria, pero sí alérgica. O sea, hay un componente también alérgico en estos pacientes. Por eso también, lo que le había dicho anteriormente, que los eosinófilos no solo están presentes en las reacciones, en las crisis asmáticas, sino también en las reacciones alérgicas. ¿Bien? Sin embargo, como también dijimos anteriormente, los pacientes asmáticos no suelen presentar una sintomatología per se, ¿bien? Excepto cuando se generan las crisis asmáticas. ¿Y por qué se generan estas crisis asmáticas? Estas crisis asmáticas se generan como consecuencia de diversos factores que desencadenan, ¿bien?, una hiperreactividad, lo que llamamos disparadores o gatillos. ¿Bien? ¿Cuáles son estos factores? Tenemos miles, millones, y esto va a depender de cada paciente, no es que en todos se van a presentar todos estos factores, ¿bien? Pero en general lo que tenemos son una aspiración, una inhalación de alérgenos, ¿bien? Que esto puede ser polen, pueden ser esporas, pueden llegar a ser humo de cigarrillo, puede llegar a ser humo de un asado, ¿bien? Cualquier tipo de humo y demás. También las infecciones, fundamentalmente las infecciones virales, pero también las infecciones bacterianas, exacerban la sintomatología asmática. Hay fármacos que generan una hipersensibilidad y que generan también, que mejor dicho, pueden generar crisis asmáticas, como por ejemplo la aspirina, el ácido ácido acetil salicílico, perdón, y bloqueadores adrenérgicos beta, que son principalmente hipotensores, es decir, el atenolol y el bisoprolol, ¿bien? Entre otros. También el ejercicio físico puede llegar a desencadenar una crisis asmática, y esto se da principalmente en población pediátrica. También hay otros agentes, como ser la contaminación ambiental, químicos, el estrés, ¿bien? Y el aire frío puede llegar a desencadenar crisis asmáticas. Estos no son los más frecuentes, pero sí también pueden llegar a estar presentes en nuestros pacientes. Por lo tanto, es importante indagar en algún paciente que tiene antecedentes de crisis asmáticas, buscar en qué contexto se fueron dando, para buscar puntos en común en las crisis, para saber cuáles son estos gatillos, estos disparadores de las crisis asmáticas. ¿Con qué fin? Y con el fin de hacer una prevención. Bien, la prevención puede llegar a ser mediante medidas higiénico-dietéticas, o la prevención puede llegar a ser farmacológica, todo dependiendo de cuáles sean estos disparadores. ¿Bien? Cuando yo examino a un paciente con asma bronquial, la clínica que me va a presentar va a ser muy distinta dependiendo de cada paciente y de cada situación. Hay pacientes que tienen pequeñas crisis que se resuelven solas, sin siquiera intervención farmacológica, y hay personas que generan grandes crisis que incluso requieren internación. También, a lo largo de la vida de estas personas, se pueden ir modificando la intensidad, la severidad y la frecuencia de las crisis. Vemos que hay niños que tienen muchas crisis asmáticas y que ya entrada en la pubertad y después cuando son jóvenes adultos ya no tienen crisis asmáticas, ¿bien? Y tienen el antecedente del asma bronquial. O al revés, gente que nunca tuvo crisis asmáticas y en la adolescencia o cuando son jóvenes adultos empiezan con crisis asmáticas. Y ahí también tenemos que empezar a indagar cuáles pueden llegar a ser los factores desencadenantes que pueden tener. También no es, como dije anteriormente, el paciente con un con diagnóstico de asma bronquial o que tenga asma bronquial no necesariamente va a tener sintomatología en la vida extracrisis, bien, en los momentos extracrisis. La sintomatología la va a dar durante las crisis asmáticas. Sin embargo, si las crisis se dan a repetición, puede quedar con secuelas respiratorias y tener una sintomatología. ¿Bien?
Por eso algo importante de los pacientes asmáticos es la correcta identificación, ¿bien?, de este diagnóstico, de la sintomatología, y la prevención primaria para evitarle secuelas respiratorias. También, como dijimos anteriormente, la mayoría de los síntomas se van a dar durante las crisis asmáticas, ¿bien?, que es cuando de forma aguda se produce esta hiperreactividad y una mayor obstrucción de la vía aérea debido a la broncoconstricción. Obviamente, si yo tengo una broncoconstricción, tengo una obstrucción de la vía aérea que me impide el flujo de aire, mi paciente va a presentar ya mucha clínica. ¿Bien? ¿Qué clínica va a presentar mi paciente asmático? Obviamente, como dije, y esto lo recalco porque no es algo estático esto, chicos, ¿bien? No es lo mismo una crisis leve que moderada con una crisis severa. Por lo tanto, la clínica también va a ser distinta, ¿bien? Pero, en general, mi paciente va a tener disnea, ¿bien? ¿Qué es la disnea? ¿Y por qué lo puse en anamnesis? Porque el paciente va a decir que falta aire o que tem algum, está atrapado la vía. Bien, Es una sensación de falta de aire, es un síntoma, no un signo. bien, porque es subjetivo. Es una sensación subjetiva de falta de aire, ¿bien? De que no me entre el aire, que me cuesta respirar, ¿bien? Obviamente, en las crisis asmáticas, yo voy a poder constatar, en general, que hay una hipoxemia, es decir, yo saturo a mi paciente y va a tener un porcentaje de saturación bajo. Lo normal es que esté por encima de 94% de la saturación de oxígeno, ¿bien? En estos pacientes voy a tener un valor bajo de la saturación, es decir, voy a poder objetivar a esta disnea. Si mi paciente está con una obstrucción al flujo de la vía aérea y está con disnea, va a presentar dificultad para hablar. ¿Por qué? Porque para poder hablar se tiene que provocar una vibración de las cuerdas vocales, ¿bien? Y que el paciente no va a tener un flujo suficiente para poder provocar una vibración adecuada. También va a referirme, no siempre, pero en muchas ocasiones, un dolor torácico de tipo opresivo, ¿bien? Pero que no es un angor. ¿Por qué se puede producir este dolor torácico? A ver quién me ayuda un poquito. ¿Por la taquicardia? No. Por la tos. ¿Y qué puede provocar Por la tos? aumento de la presión No. intratorácica. ¿No? ¿Qué puede provocar la tos? A ver, Felipe. Y la obstrucción que tiene en la vía. Bueno, a ver, la semana pasada hablamos de tos. A ver, paren. La semana pasada hablamos de tos, ¿bien? Dijimos que la tos era un acto reflejo. ¿Bien? Hay un estímulo, un reflejo que produce la tos. Para que se produzca la tos, yo tengo que tener una contracción fuerte de toda la musculatura respiratoria. ¿Cuál es el principal músculo respiratorio? Diafragma. Bien, perfecto, el diafragma. Pero que yo el diafragma no lo puedo controlar. Así que el diafragma lo dejo de lado. ¿Bien? Sin embargo, hay otros músculos respiratorios que sí puedo controlar. ¿Cuáles? Intercostales. Intercostales, ¿qué más? Esternocleidomastoideo. Perfecto, ¿qué más? Hay uno más, no me acuerdo. Intercostales, esternocleidomastoideos, Pectoral. los pectorales, los escalenos, ¿bien? Escaleno. Todos esos músculos son músculos accesorios a la respiración. Y yo le digo a Joaquina, prende tu micrófono. Sí. Tose. ¿Ahí? Fíjate que ella tosió. O sea, lo pudo hacer de forma voluntaria. Pero para toser, ella voluntariamente hizo una contracción de los músculos accesorios y rápidamente y de forma brusca, bien, hizo un vaciamiento del aire que tiene a nivel alveolar. O sea, aumentó mediante la contractura de los músculos de la respiración la presión intratorácica, provocando una expulsión bien brusca de aire. Y por eso que se provoca la tos. Si yo esto lo mantengo en el tiempo, le digo, Joaquina, tose, 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 y la tengo 3 días tosiendo, va a llegar un momento que va a decir, ya no puedo toser porque me duele todo. ¿Por qué? Porque no son músculos que participen de forma habitual en la respiración. ¿Bien? Al no ser músculos que participen de forma habitual en la respiración, son músculos que se fatigan fácilmente.
y al fatigarse es cuando generan este dolor de tipo opresivo a nivel torácico. Esto es muy lindo razonarlo de esta forma, pensarlo de esta forma, pero como vamos a ver más adelante, en los seminarios siguientes, el dolor torácico también se puede presentar en las neumonías. ¿Bien? El dolor torácico también se puede presentar en los derrames pleurales. El dolor torácico también se puede presentar en los neumotórax. Y como desencadenantes de la crisis asmática dijimos que teníamos infecciones. Entonces, ¿mi paciente estará cursando una crisis asmática como consecuencia de una neumonía? ¿Bien? Como consecuencia de esta crisis asmática severa que tiene mi paciente, ¿tuvo un neumotórax leve? Son cosas que uno va a tener que pensar y que uno cuando examina al paciente también va buscando si tiene signos y síntomas de las otras entidades. ¿Bien? Entidades que vamos a ver más adelante. ¿Bien? A la infección, como dijimos, voy a tener la tos, yo voy a ver a mi paciente que tiene abundante acceso de tos. En general es una tos seca que cuando resuelve la crisis puede llegar a presentar una expectoración fundamentalmente de tipo mucosa, bien transparente. No suele ser una expectoración mucopurulenta, menos aún rumbrosa. Mi paciente va a presentar taquipnea, que la taquipnea es la frecuencia ventilatoria mayor a 30 ciclos por minuto. ¿Y por qué puse frecuencia ventilatoria en inspección? Vamos a integrar un poquito con los trabajos prácticos. ¿Cómo evalúo yo la frecuencia respiratoria de un paciente? Porque no se le avisa al paciente y se coloca la mano en el tórax del paciente. Bueno, esa es una forma, ¿bien? Yo puedo colocarle la mano en la parte media del tórax, y de esa forma veo mi mano y veo los movimientos de la caja torácica, o simplemente puedo ver el tórax de mi paciente y ver que está generando una mecánica ventilatoria. Bien, no es necesario que le ponga la mano encima. En general le Claro, pongo más la si mano está encima. taquipneico te vas a dar cuenta más fácil. Totalmente. En general le ponemos la mano encima cuando tiene mi paciente una respiración superficial, ¿bien? En los cuales los movimientos no están exacerbados. Sin embargo, imagínate que yo tengo una frecuencia respiratoria de 30 ciclos por minuto. Lo voy a ver a simple vista. ¿Bien? Por eso también la frecuencia respiratoria se puede evaluar mediante la inspección. ¿Bien? Voy a tener signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los signos de dificultad respiratoria? El uso de los músculos accesorios es uno. Bien, perfecto. ¿Qué más? Cuando el abdomen se mete por debajo de los pulmones, ¿no? Sería algo así. Bien, respiración en balancín se llama eso. Que cuando yo lo veo de perfil a mi paciente, este es el tórax, este es el abdomen, veo que hace esto. ¿Bien? ¿Qué más? Aleteo nasal, ¿puede ser? Excelente, Camila. El aleteo nasal, que yo le veo a la narinosa a mi paciente y está haciendo esto. Parece que la nariz va a salir volando en cualquier momento. ¿Bien? Voy a tener cornaje, voy a tener estridores. Tiraje ¿Bien? costal. Tiraje costal, excelente. En el aula virtual les subí un video de lo que es un tiraje costal. ¿Bien? Y en casos severos, puedo llegar a tener cianosis. ¿Bien? En casos severos, puedo empezar a encontrar cianosis. ¿Dónde voy a buscar esa cianosis? Puede ser en las En los extremidades, miembros. en los dedos, Bien, las perfecto. uñas, Los en labios los también. labios, mucosa. Bien, perfecto, excelente. A nivel de la palpación, mi paciente va a presentar taquicardia, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia cardíaca? 60 a 100 latidos por minuto. Bien, perfecto. En estos pacientes, como consecuencia de esta disnea, de esta taquipnea, presenta una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Bien. Estos pacientes van a tener, cuando yo lo estoy haciendo, cuando lo estoy evaluando, lo que se llama un pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? En condiciones fisiológicas, bien, cuando yo estoy tomando la TA de mi paciente, lo mismo que cuando yo estoy controlando el pulso de mi paciente,
Durante la inspiración, la TA sistólica suele descender más o menos de 5 a 10 milímetros de mercurio, y la amplitud del pulso también suele descender un poco. Bien, tema pulso, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante en cardio. El pulso paradójico es cuando yo tengo una exacerbación de este descenso de la TA sistólica y de la amplitud del pulso durante la inspiración. ¿Bien? Es decir, desciende aún más de lo que debería descender en condiciones fisiológicas. ¿Bien? Cuando yo realizo las maniobras de palpación respiratoria, maniobras que van a ver esta semana, voy a encontrar que hay una disminución en la amplitud del tórax, es decir, una disminución de la elasticidad torácica. Para yo realizar la elasticidad torácica, coloco una mano adelante, coloco una mano atrás y comprimo. ¿Bien? Si yo tengo una obstrucción, voy a tener un atrapamiento aéreo, voy a tener un aumento de la presión intratorácica, y cuando lo quiero comprimir a este tórax, no lo voy a poder hacer por el aumento de la presión intrapulmonar. ¿Bien? Por lo tanto, la elasticidad torácica va a estar disminuida. Y las vibraciones vocales pueden estar normales o disminuidas. ¿Bien? A nivel de la percusión, en general, la percusión suele ser normal. ¿Qué sonido genera a nivel normal la percusión pulmonar? Sonoridad. Perfecto. Entonces yo percuto en pacientes en la crisis asmática y por lo general genera una sonoridad. Está conservada la percusión. ¿Bien? En algunos pacientes, principalmente en crisis asmáticas severas o en pacientes que ya tengan un componente pulmonar de base, ¿bien?, puedo llegar a encontrar una hipersonoridad a nivel de la percusión por este atrapamiento aéreo. Al haber un atrapamiento aéreo, bien una hiperinsuflación a nivel pulmonar, también va a haber una disminución de la matidez cardíaca. No va a ser un timpanismo, porque para que haya un timpanismo tiene que haber más aire que contenido sólido, que parénquima, ¿bien? Pero tampoco va a ser una sonoridad convencional, porque hay mayor cantidad de aire por esta insuflación, este atrapamiento aéreo. ¿Bien? ¿Vamos? Bien. Y a la ocultación. A la ocultación lo que voy a encontrar en 99% de los casos de las crisis asmáticas son sibilancias, ¿bien?, que estas sibilancias van a estar bien diseminadas en ambos campos pulmonares, en los dos pulmones. E incluso a veces son audibles a la distancia. No necesito el estetoscopio para poder ocultar esa sibilancia. Que cuando te dicen, doctor, vengo porque me está silbando el pecho, y vos lo escuchás que están. ¿Bien? Estas sibilancias no son inspiratorias, son expiratorias. ¿Bien? Esto también es importante, como ya estudiaron en la parte de sibilancias. Y al final de la crisis, como le dije anteriormente, podemos llegar a tener expectoraciones que son mucosas. ¿Bien? Por lo tanto, si tengo expectoraciones, puedo llegar a encontrar algunos tipos de estartores subcrepitantes. ¿Bien? Puedo llegar a encontrar, no necesariamente. Porque en general es seco, ¿no? Si no es una inflamación. En general es Si seca, no, exacto. si no es Pero, bacteria o virus, va a ser seca. claro, pero cuidado, porque dijimos que en las crisis asmáticas yo tengo una hiperreactividad a nivel bronquial, que voy a tener un componente inflamatorio, que voy a tener mastocitos, que voy a tener eosinófilos. Ese componente inflamatorio me puede aumentar la secreción de moco a nivel pulmonar, bien que a nivel de la mucosa bronquial. Por lo tanto, al final de la crisis, por eso no durante la crisis, sino al final de la crisis, es cuando yo puedo llegar a tener estas expectoraciones, ¿bien? Y cuando yo puedo tener estartores subcrepitantes. ¿Bien? Que de vuelta, todo va a depender de qué, y del grado de hiperreactividad que haya tenido durante esa crisis. ¿Bien? Esto que les coloqué acá es un algoritmo terapéutico sacado de un libro de emergencias médicas y quirúrgicas de Timineski, que es un médico del Hospital Rivadavia, ¿bien? Que mi objetivo no es que lo estudien esto para nada, chicos. Esto es algo que lo puse para complementar, porque quiero que vean cómo es que evaluamos a un paciente con una crisis asmática. Esto, por favor, no tomen apunte, no nada, por favor, solamente veamos esto, que
La evaluación inicial, fíjense, historia clínica y examen físico, fundamentalmente la ocultación. Bien, o sea, y bueno, pero ¿qué le anda pasando? No puedo respirar. Y lo oculto en el paciente y ya tiene esa sibilancia y que está con músculos accesorios, ¿bien? Que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, que tiene un aumento de la frecuencia respiratoria. Y yo estoy haciendo el diagnóstico de crisis asmática, ¿bien? Y ya implemento un tratamiento inicial. Que el tratamiento inicial me va a depender obviamente de la clínica. Si no, lo que vaya a implementar la batería de fármacos o el aporte de oxígeno y demás cosas, va a ser dependiendo de cómo esté mi paciente en cuestión de la severidad, ¿bien? Y acá lo voy a clasificar en dos formas, en un episodio moderado o severo. Que incluso a estos le voy a seguir aplicando tratamiento, dependiendo si es moderado o severo, qué tratamiento y por cuánto tiempo, pero cualquiera del moderado o el severo puedo tener una respuesta buena o una respuesta deficiente, ¿bien? Y en cualquiera de estos, ¿bien? Tranquilamente puede mi paciente quedar internado, inclusive en unidad de terapia intensiva. Fíjense que si yo tengo una respuesta incompleta, le estoy haciendo el tratamiento y no mejora, internación inútil. ¿Bien? E incluso hay determinadas situaciones donde los pacientes, en los pacientes hay que evaluar la intubación orotraqueal con una ventilación mecánica, es decir, intubar a mi paciente. Entonces, fíjense la importancia que tiene a nivel médico las crisis asmáticas, que es algo que todos hemos escuchado a alguien que tiene asma. Bien, todos conocemos a alguien asmático. Entonces, fíjense la importancia para nosotros como médicos poder identificar de forma temprana una crisis asmática para poder para poder implementar de forma temprana la medida terapéutica correcta. ¿Bien? Y en el consultorio, poder nosotros pesquisar a nuestros pacientes asmáticos o hacer el diagnóstico de asma bronquial para evitarles secuelas. Porque como dijimos anteriormente, los pacientes que tienen un mal tratamiento o una mala adherencia al tratamiento o tienen crisis asmáticas a repetición, pueden quedar secuelados. ¿Bien? Generar una fibrosis o una incapacidad pulmonar o que esto desencadene y termine en otra entidad. ¿Bien? ¿Dudas de asma que me quieran preguntar? Bien, vamos a continuar entonces con EPOC. El EPOC en realidad es una abreviación de la denominada enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bien, se caracteriza por ser una obstrucción crónica, progresiva e irreversible de las vías aéreas. Bien. Para que un paciente tenga el diagnóstico de EPOC, tiene que haber presente dos entidades, que son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. ¿Qué es la bronquitis crónica? La bronquitis crónica es una entidad clínica. Yo para hacer el diagnóstico me baso en la clínica de mi paciente, en la cual este paciente tiene que tener tos con expectoraciones durante al menos, o sea, como mínimo, 3 meses al año y por lo menos 2 años consecutivos sin que haya una causa que lo explique. ¿Por qué esto? Que sin que haya una causa que lo explique. Y porque en muchas ocasiones, como vimos en el teórico de hoy, en la traqueobronquitis, o como ya sabemos también por toda lo que fue la pandemia de COVID, luego de una infección pueden quedar síntomas residuales. Y puede que una persona que cursó una infección viral o bacteriana tenga tos con expectoraciones 1 mes, 2 meses, 3 meses después de haber cursado la infección. ¿Bien? Por eso, para hacer bronquitis crónica, no es solamente tener tos al mínimo 3 meses al año, sino que esto se repita por lo menos 2 años consecutivos y que no haya nada que me pueda explicar de mejor manera esta sintomatología. ¿Bien? El enfisema pulmonar ya es una entidad clínica y patológica. ¿Por qué es patológica? Porque
Porque en el enfisema pulmonar yo voy a tener un aumento del volumen de los espacios aéreos distales en el bronquiolo que se asocian a una destrucción del parénquima pulmonar. Es decir, cuando yo realizo un estudio por imágenes, bien, una tomografía, voy a ver una destrucción del parénquima pulmonar. Si yo ese paciente, no lo vamos a hacer para un diagnóstico jamás en la vida, bien, de enfisema, pero a ese paciente le hago una necropsia, una autopsia, bien, voy a encontrar al microscopio, cuando veo ese pulmón, una destrucción del parénquima pulmonar, bien, y voy a encontrar un aumento del volumen a nivel alveolar y de los bronquiolos terminales. Por eso enfisema también es un tema que van a estudiar en patología. ¿Bien? Entonces yo para hacer el diagnóstico de enfisema no necesito únicamente la clínica, que la vamos a ver a continuación, sino que lo que necesito es algo que me demuestre que haya una destrucción del parénquima pulmonar. ¿Bien? Hoy en día lo hacemos mediante una tomografía. Bien, ¿cuál es el mayor riesgo para que mi paciente tenga EPOC? Es el tabaquismo. Bien, el tabaquismo es lo que genera el mayor riesgo, no es el único, pero sí el mayor riesgo, el mayor factor de riesgo. Bien, y para poder evaluar la severidad y el riesgo que tiene mi paciente para generar un EPOC, yo voy a utilizar lo que se llama el índice paquete año o índice PAC-IR. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a calcular? Le voy a decir, bueno, a ver, usted, señor, ¿cuántos cigarrillos fuma por día? Esa cantidad de cigarrillos que fuma por día, la voy a multiplicar por los años que viene fumando. Y a ese valor lo voy a dividir por el número 20. ¿Por qué? Porque tomamos que un atado de cigarrillo tiene 20 cigarrillos. ¿Bien? No utilizo los cigarrillos, los atados de 10. Utilizamos los de 20 acá para el cálculo. ¿Ok? Si alguien tiene un índice de un PAC-IR, ¿bien? O un paquete año, lo que me está diciendo, cuando yo lo leo en la historia clínica, ese paciente fuma 20 cigarrillos al día hace un año. ¿Bien? Obviamente, si yo empiezo a hacer cálculos, voy a ver que es medio confuso eso. Por eso no utilizamos tanto el valor como para decir, bueno, usted fuma hace un año solamente. No. Bien, utilizamos este valor para compararlo mediante una tabla y poder clasificarlo en un riesgo leve, un riesgo moderado, severo o intenso. ¿Bien? Acá, a los fines prácticos, lo que nos interesa es que ustedes sepan el cálculo del índice paquete año. El resto lo van a estudiar bien en patología, creo que también, y en medicina interna más aún todavía. Como les dije, si bien el principal factor de riesgo es el tabaquismo, no es el único. Hay personas que no fuman y que terminan en EPOC igual, ¿bien? Que son pacientes que tienen una base genética con hiperreactividad de las vías respiratorias, de las vías aéreas, ¿bien? Por eso lo que hablábamos de la crisis asmáticas a repetición, ¿bien? O pacientes que tengan un mal tratamiento, una mala adherencia al tratamiento del asma bronquial, pueden terminar con un EPOC, ¿bien? Pacientes que tengan traqueobronquitis a repetición también pueden llegar a tener un EPOC, ¿bien? Ciertas exposiciones laborales, aquellas personas que trabajan en mina de carbón, en la extracción de oro, o a nivel textil, principalmente con manipulación de algodón, que libera muchas esporas, ¿bien? También tienen un alto riesgo de padecer EPOC. Y hay personas... Profe, también que se no podría ver cumplen- en personas que, por ejemplo, perdón, Sí, sí. en personas que están que, o sea, son como que lo que se dice tabaquista pasivo, por ejemplo, que, no sé, convive con alguien que fuma, cosas así. Bien. También se podría ver. Sí, O que sí. trabaja en un lugar de tabaco. Sí, sí, completamente. Por eso también es el énfasis que se hace, y con determinadas leyes en la mayor parte del mundo, de el no fumar en lugares cerrados por el humo de tabaco de segunda mano. También está demostrado que afecta la vía respiratoria y que puede provocar un EPOC. Obviamente no es el mismo el riesgo de alguien que no fuma que alguien que fuma. Entonces, si vos, Joaquina, tu pareja fuma y vos no fumás, por más que fume dentro de la casa, esa persona tiene mayor riesgo que vos.
pero vos estás también expuesta a ese humo de cigarrillo, vas a tener un riesgo. ¿Bien? No el mismo, pero sí vas a estar en riesgo. Entonces, por una cuestión de, principalmente en una época se fumaba en las universidades, en las aulas, en una época se fumaba en los aviones, bien, algo que nos parece hoy una locura, en una época era nada, lo habitual. Si ustedes ven viejas fotos de facultades de medicina, cuando están cursando, estaba el profesor dando la clase con el cigarrillo y los alumnos también ahí fumando, bien. Hoy en día es algo impensado eso, pero bueno, en su momento era. Y la prohibición es fundamentalmente por esto, por el riesgo del humo de tabaco de segunda mano, que se llama. Y hay personas que no fuman, que no conviven con nadie tabaquista, nunca convivieron con nadie tabaquista, que no trabajan en nada que pueda llegar a tener como un factor de riesgo para la hiperreactividad bronquial, que no tienen asma bronquial, que no tuvieron infecciones a repetición, y que sin embargo pueden llegar a desarrollar EPOC. ¿Por qué? Porque también hay una asociación, que son casos rarísimos estos chicos, pero también hay una asociación con un déficit genético de alfa-1 antitripsina. ¿Bien? Bien. Como dijimos, en el EPOC tiene que existir la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, para que un paciente tenga el diagnóstico por EPOC. Sin embargo, no es que van a presentar todos los pacientes la misma clínica. Cada paciente va a tener una mayor porcentaje o proporción, no sé cómo explicarlo ahora, de sintomatología de enfisema versus EPOC, es decir, versus bronquitis. Es decir, aquella entidad que se desarrolló primero en ese paciente va a ser la predominante. Y los síntomas van a ser lo que predominen sobre la otra. Si yo tengo un paciente que es un tabaquista severo, bien, la primera entidad que me va a aparecer va a ser la bronquitis crónica, no el enfisema. Cuando ya por ese tabaquismo empieza a tener la destrucción del parénquima pulmonar, ahí empieza con el enfisema. Pero cuando yo veo a ese paciente, la clínica que va a predominar es la clínica de la bronquitis crónica. ¿Bien? Entonces es importante saber la clínica del enfisema y la clínica de la bronquitis crónica, porque cada paciente con EPOC va a presentar una clínica distinta dependiendo de cuál predomine sobre la otra. A grosso modo, ¿cuáles son las grandes diferencias? Si yo veo en el enfisema, que también lo llamamos sopladores rosados, bien, acá me salto un segundo, en el enfisema lo llamamos los sopladores rosados, bien, pues son pacientes asténicos, son pacientes que están ya con una destrucción a nivel pulmonar y demás, y tienen un gran eritema, bien, a nivel de la piel, son pacientes que están en líneas generales consumidos, y por eso se les llama sopladores rosados, porque tienen un gran tiempo de expiración. Tienen una inspiración corta con una expiración prolongada. Por eso se les llama sopladores. ¿Bien? Hacen esto. En cambio, los pacientes con bronquitis crónica se los llaman abotagados azules. Esta es la bibliografía clásica, pero que también hoy en día se utiliza bastante. Se les llama abotagados azules porque son pacientes donde predomina bien la hipoxia, la hipoxemia, por lo tanto ya tienen mayores signos de cianosis, bien, y son pacientes en general con una morfología más pectínea, bien, también obviamente por su bronquitis crónica, y demás suelen ser pacientes que realizan poco ejercicio, tienen poca movilidad, por lo tanto tienen un aumento de peso, bien, y por eso los veo con más cantidad de tejido adiposo. Entonces, en estos pacientes voy a tener como síntoma en común la disnea. Sin embargo, en el enfisema es lo que más predomina esa disnea. Mientras que en la bronquitis crónica, la disnea aparece de forma tardía y de forma intermitente. No es algo que siempre mi paciente me refiere a disnea en la bronquitis crónica. Mientras que en el enfisema es lo que más predomina. Mi paciente se me fatiga fácilmente. ¿Bien? La tos en la bronquitis crónica
va a ser lo que predomina, porque para decir que tiene una bronquitis crónica dijimos que tiene que tener una tos continua por 3 meses, mínimo 3 meses, por al menos 2 años consecutivos. Por lo tanto, lo predominante va a ser la tos. Mientras que en el enfisema no necesariamente tiene que haber tos. ¿Bien? La expectoración en el enfisema, en la bronquitis crónica va a ser abundante, ¿bien? Porque existe esa hiperreactividad que genera la tos, ¿bien? Mientras que en el enfisema suele ser escasa. El hábito constitucional, como dijimos, en el enfisema es el delgado con pérdida de peso, mientras que en la bronquitis puede ser normal o con un aumento de peso. El tórax en el enfisema va a ser en tonel, el tórax enfisematoso, en el cual existe un aumento del diámetro anteroposterior, mientras que en la bronquitis crónica, en sus inicios, suele tener un tórax normal. Luego sí empieza a tener un tórax con aumento del diámetro cuando ya se empieza a instaurar el EPOC. ¿Bien? Y fíjense que en la bronquitis crónica voy a tener muchos signos de cianosis, mientras que en el enfisema no suelo tener tanta cianosis. Entonces, la clínica que me va a presentar un paciente enfisematoso y un paciente con una bronquitis crónica va a ser diversa. Y en un paciente con EPOC va a existir una mezcla, una superposición de estas clínicas, pero siempre una va a predominar sobre la otra. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Bien. Ahora bien, si bien dijimos que iba a tener una clínica que predomina sobre la otra, dependiendo cuál entidad se haya desarrollado primero y cuál tenga mayor incidencia, también va a haber una clínica general en el paciente con EPOC. ¿Bien? ¿Cuál es la clínica general? Y van a tener disnea, en distintos grados, pero van a tener disnea. ¿Bien? Suelen tener tos con distinta intensidad, pero suelen tener una tos. Suelen, obviamente si tienen disnea, emplear músculos accesorios de la respiración. De vuelta, con distinta intensidad y distintos tipos de músculos, pero suelen emplearlo. Suelen tener el tórax en tonel, en distinto grado, bien, y en distintos momentos, pero lo suelen tener. Suelen tener el signo de Litten y el signo de Huber, que el signo de Litten es algo que yo voy a observar a la inspección, que es un cambio en la aparición de las últimas costillas. Cuando las presiones torácicas bien, aumentan, aparecen las últimas costillas. Bien, y se van a manifestar como una retracción a nivel de estos últimos arcos costales. Mientras que el signo de Huber es el movimiento costal paradójico durante la inspiración, en el cual va a existir un desplazamiento hacia adentro de los dos últimos arcos costales a la inspiración. Entonces, para que sea algo gráfico, mi paciente genera una inspiración, y si genera una inspiración, los arcos costales tendrían que salir, porque aumenta la presión intratorácica. ¿Bien? En el signo de Huber, estos arcos costales, en vez de salir, se retraen. Van hacia adentro. ¿Bien? Entonces veo que todas las costillas van hacia afuera, mientras que los dos últimos arcos costales van hacia adentro. Signo de Huber. ¿Bien? Y el signo de Litten, en las últimas costillas, ¿bien? También voy a tener una retracción, bien, de estos últimos arcos costales, pero no de los únicos, y por lo general no es algo que aparezca únicamente en la inspiración, sino que existe una retracción continua de estos últimos arcos costales. No de los únicos No, dos, sino de más. perdón, profe, yo tenía entendido que los de Litten y de Hoover son simultáneos, coexisten, ¿no? Si En hay los uno, hay últimos el otro. estadios, no necesariamente. Ah, no es siempre, bueno. No, No necesariamente. la profesora hoy dijo eso. Claro, no necesariamente, pero hago una aclaración. ¿Por qué digo no necesariamente? Que eso es lo que iba ahora a continuación. Para que aparezca el tórax en tonel, para que aparezca el signo de Litten, para que aparezca el signo de Huber, ¿bien? Estoy hablando de un EPOC avanzado. No estoy hablando de un EPOC en sus primeros estadios. ¿Se entiende? Estoy hablando de un EPOC muy avanzado. Entonces, lo más probable es que estén los dos a la vez cuando yo evalúe este paciente.
que en verdad, de hecho, le diría que esté el tórax en tonel, el signo de Litten y el signo de Huber. Sería muy raro encontrar el signo de Litten o el signo de Huber sin un tórax en tonel. ¿Bien? Y también sería raro encontrar el signo de Litten sin el signo de Huber. Pero que sea raro no quiere decir que no. Si yo justo estoy examinando un paciente que lo vengo siguiendo, que tiene un EPOC y lo voy viendo progresar, y justo lo pesquisé en ese momento, que puedo llegar a encontrar el signo de Litten o el signo de Huber de forma separada. Pero es raro. ¿Bien? En general, de vuelta, son signos que aparecen ya con una evolución muy avanzada, porque tiene que haber un gran atrapamiento aéreo para que estén presentes estos signos. Entonces sería raro poder encontrarlo de forma separada. Pero como poder se puede. ¿Bien? De hecho, también hago esta aclaración, porque en las bibliografías nuevas, de hecho le llaman signo de Litten-Huber. Ya lo llaman como en conjunto, Litten-Huber. ¿Bien? Como que ambos signos, que tienen características distintas, pero que ambos signos aparecen a la vez. ¿Bien? Si se van a una bibliografía más clásica, y creo que el Argente Álvarez también te lo marca como separado. ¿Bien? Pero se van a una bibliografía más clásica, o en el Argente Álvarez, lo van a encontrar también como que son cosas separadas, porque si bien es raro, puedo llegar a encontrarlo de forma separada. ¿Bien? Bien. La elasticidad torácica también va a estar disminuida. ¿Por qué? Y porque tengo un atrapamiento aéreo. Si yo tengo un atrapamiento aéreo, un aumento del volumen funcional, bien, las presiones intratorácicas están aumentadas. Cuando yo quiero comprimir ese tórax, no lo voy a poder comprimir. De forma global. Y esto es una palabra que faltó acá muy importante. Reducción global de la elasticidad torácica. Porque como vamos a estudiar más adelante, en otras patologías voy a tener una reducción unilateral de la elasticidad torácica. Como por ejemplo en el neumotórax. ¿Bien? Y las vibraciones vocales también van a estar disminuidas de forma global. ¿Bien? A nivel percutorio, yo voy a tener una hipersonoridad. Lo mismo que hablamos anteriormente en la crisis asmática. Si yo tengo un aumento de ese atrapamiento aéreo, un aumento del volumen residual, cuando lo percuto ese tórax, el tórax va a ser hipersonoro.